Increíbles secretos revelados. La mesera que encontró refugio en los brazos de un billonario. María, una mesera de 35 años, se deslizaba entre las mesas de un pequeño y acogedor restaurante en la Ciudad de México. Cada noche, su sonrisa forzada ocultaba un mar de resignación. Desde joven, su madre le había enseñado que la dignidad se encuentra en el trabajo honesto, pero llevaba años atrapada en un ciclo interminable de sacrificio. A pesar de su incansable esfuerzo, la vida parecía siempre dejarla en el mismo lugar, lidiando con el peso de la responsabilidad de su familia, una madre enferma y un hermano pequeño que dependían de ella. La esperanza se desvanecía con cada propina escasa, y María se sentía como un espectro en su propia vida. Una noche, mientras su mente nadaba en pensamientos oscuros y su cuerpo se movía casi en piloto automático, un cliente inesperado entró. Alejandro, conocido empresario en el mundo del comercio, era un hombre que radiaba éxito. Al cruzar miradas, el tiempo se detuvo. Atrapada entre la razón y el deseo, María percibió una conexión que nunca había sentido antes. Cada interacción con Alejandro le revelaba un poco más de su ser, un hombre que, a pesar de su riqueza, llevaba consigo una carga de expectativas familiares que lo oprimían. Él también parecía agotado, y eso humanizaba su figura distante. Día tras día, los encuentros se sucedían. La rutina se tornó un refugio, pero también un campo de batalla para su alma. María comenzaba a experimentar una chispa de alegría, un susurro de anhelos enterrados, que la impulsaba a soñar. A la misma vez, el contraste con su realidad se hacía más evidente. Su lucha diaria se entrelazaba con las ambiciones de Alejandro, y el amor que florecía entre los dos se convertía en una fuente de angustia. Cada conversación se tornaba más profunda e íntima, pero el eco del deber hacia su familia resonaba con fuerza en su mente. Un día, mientras limpiaba el desván de la casa de su abuela, encontró un viejo diario lleno de páginas amarillentas. El descubrimiento la sacudió. Dentro, ocultos entre relatos familiares y recuerdos lejanos, había secretos sobre una herencia que podría cambiar su vida. Fue un golpe, una posibilidad de liberarse de la pesada carga que llevaba sobre sus hombros. Pero esa revelación también la llevó al dilema: aceptar la herencia y dejar a su familia atrás, o permanecer en la lucha, manteniendo viva la memoria de su madre y la dignidad del sacrificio. Las noches se tornaron interminables, su mente giraba como un torbellino, y a cada instante, la presión aumentaba. ¿Cómo podía pensar en sí misma, cuando cada decisión afectaba a quienes amaba? Su respiración se tornaba irregular al enfrentar este dilema. Veía en los ojos de Alejandro el reflejo de sus propios deseos, pero también la presión que lo mantenía encadenado a su mundo de lujos. María se debatía entre su responsabilidad y el amor que empezaba a florecer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El clímax de su angustia llegó cuando se encontró con Alejandro una vez más. El futuro aparecía como una nebulosa. Las palabras atoradas en su garganta parecían gritar, pero no podían salir. ¿Era este amor lo que realmente necesitaba, o un lujo que no podía permitirse? Su corazón, dividido entre el deber y el deseo, latía en un combate silencioso. Al alzar la vista, notó la preocupación en el rostro de Alejandro, y un escalofrío recorrió su espalda. La decisión se cernía sobre ella, un peso que no podía evadir. En ese instante, el teléfono sonó, interrumpiendo el silencio que precedía su elección. La llamada que podría cambiarlo todo resonó en el fondo de su alma, creando una mezcla de expectativa y horror. La voz al otro lado de la línea era familiar, y a la vez, aterradora. Era su hermano, su pequeño Daniel, que a tan solo 10 años ya comprendía la tensión que se cernía sobre la familia. Su tono era urgente, un eco de la preocupación que siempre había despertado en María. En ese instante, las palabras no eran solo una comunicación banal, eran un recordatorio de su papel en la vida, de la carga que llevaba. «María, mamá se está sintiendo muy mal, necesito que vengas a casa», dijo Daniel,
cada palabra golpeando el corazón de María como un martillo. De repente, el dilema entre el amor y la responsabilidad se tornó más urgente. No solo era su madre la que necesitaba de ella. El niño estaba atrapado en un ambiente de ansiedad, una guerra silenciosa contra el destino que había decidido ser cruel con ellos. Alejandro, aún a su lado, notó el cambio en María. Su confusión se tornó en determinación. Era impresionante cómo aquel hombre que hasta hace poco solo era una figura distante, ahora representaba el mundo de posibilidades que tanto anhelaba. Pero en ese momento, lo que más necesitaba era su familia. La esencia de lo que había sido enseñada desde pequeña, el valor del sacrificio, marcó su elección. Sin embargo, la atracción hacia Alejandro y su apoyo incondicional ofrecían un nuevo camino. «Voy a casa», le respondió Dani. «Te veré después, Alejandro». Se volvió un instante hacia él, buscando una mirada de comprensión, un destello de apoyo. Pero Alejandro no parecía decepcionado. Su expresión era la de un hombre acostumbrado a aceptar que, a veces, lo que más deseas puede ser un lujo que no puedes permitirte. Al llegar a su hogar, el ambiente era denso, pesado. Las paredes parecían absorber las preocupaciones, y el aire pesado se colaba en su pecho. Encontró a su madre recostada, pálida y con evidentes signos de agotamiento. El deber la envolvió, un nuevo impulso que la acercaría a sus raíces, a la razón por la cual había luchado tanto. Ansió hallar en aquella situación la fortaleza que siempre había imaginado tener. Sin embargo, su mente no dejaba de dar vueltas sobre la herencia que había descubierto. ¿Acaso era el momento de actuar? Una parte de ella clamaba por liberarse, mientras que otra insistía en que debía permanecer fiel a su familia. Días pasaron, y la angustia se convirtió en determinación. María comenzó a organizar su vida de un modo que nunca pensó posible. Se dedicó a estudiar sobre negocios mientras trabajaba. La idea de dejar el restaurante parecía un sueño lejanamente posible. Decidida a cambiar su destino, se inscribió en un curso en línea sobre administración de empresas. Cada registro de lo aprendido se volvía doblemente significativo. No solo sentía que avanzaba en su desarrollo, sino que también visualizaba el futuro de su familia. Con el apoyo de los libros y la Internet, sus noches se transformaron. Estudió desde que sus responsabilidades se lo permitían, a veces incluso olvidando descansar. Cada día, la losa que llevaba sobre los hombros parecía aligerarse un poco. Comprendió que la herencia podía ser la llave, pero solo si ella misma se convertía en la arquitecta de su vida. Sin embargo, la conexión con Alejandro aún le rondaba, incitándola a cuestionar si podría, de alguna manera, fusionar ese mundo que ahora apenas comenzaba a explorar, con el amor que había comenzado a germinar entre ellos. Las conversaciones con él se hacían más significativas. No eran solo charlas casuales, sino discusiones sobre sueños, y ella lo retaba a hablar sobre sus ambiciones, llenando los espacios entre ellos con los ecos de su deseo de trascender. Mientras su vida daba un giro radical, un nuevo mensaje de texto de Alejandro apareció en su teléfono un día. Un simple, «Te extraño». Aquellas palabras plantearon un nuevo dilema dentro de su mente. Ahora no solo se trataba de la familia, sino de amar y ser amada en un contexto que parecía el más desafiante de todos. María respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La verdad era que, a medida que se adentraba en su propia transformación, las elecciones se hacían más complejas y profundas. ¿Estaba realmente lista para confrontarlo todo? Una vez más, las decisiones estaban en juego, un cruce de caminos que prometía todo lo que deseaba, pero que también amenazaba con desmoronarlo todo. Y al desbloquear su teléfono, un aviso le recordó que el tiempo no se detiene. ¿Sería capaz de integrar su nueva visión con el amor que estaba comenzando a florecer? ¿O el precio de sus sueños sería su conexión con Alejandro, dejando en el aire todo lo que había construido hasta ahora? El peso de las decisiones comenzaba a deslizarse por la mente de María, dejando un rastro de inquietud en su interior. Con cada día que pasaba, sus rutinas se adaptaban, y encontraba nuevas formas de combinar el trabajo y el estudio. La dedicación se transformó en un mantra, un estímulo constante que mantenía su mente en marcha. Sin embargo, la distancia emocional que la separaba de su familia la golpeaba fuerte, recordándole que había un límite entre sus aspiraciones y sus compromisos. Cada tarde, después de sus turnos en el restaurante, se sentaba en la cocina, rodeada de cuadernos y libros, inmersa en gráficos y números. Entre fórmulas y estrategias, su mente comenzaba a desmantelar una a una las paredes que parecían contenerla. Sus sueños no solo eran relevantes para ella, sino que, de repente, se sentía responsable de su familia.
La idea de ser la salvadora de su hogar la llenaba de motivación, un propósito que se reforzaba con cada pequeño logro académico. Un día, mientras revisaba las notas sobre un plan de negocios para un café que había esbozado en su mente, hubo un golpe en la puerta. Era Daniel. La preocupación visible en su rostro la hizo pausarse. Se sentaron juntos en la mesa de la cocina, el mismo espacio en el que había ideado sus nuevos proyectos. María, mamá dice que no puede seguir así. A veces no quiero hablar de esto, pero... Me preocupa que tú estés tan lejos, su hermano expresó, sus ojos reflejando una mezcla de inseguridad y añoranza. María sintió como si algo se rompiera dentro de ella. Yo estoy aquí para ustedes, Dani. Esto es un proceso difícil, pero tenemos que ser fuertes. Estoy trabajando en algo que podría ayudarnos a todos. La frase brotó de su boca antes de que pudiera detenerse. ¿Sabría realmente cómo validar esa promesa? Sin embargo, una chispa de curiosidad creció dentro de ella. ¿Acaso había escrito su destino con demasiada rigidez? Mientras se sentía la responsable, la verdad del sacrificio comenzaba a chocar con el deseo de ser feliz y cumplir sus anhelos. Aquella conversación dejó en ella una semilla de duda sobre cómo equilibrar estas esferas de su vida. Las semanas avanzaron, y María decidió dar un paso más allá en su proceso. Se unió a un grupo de emprendedores en línea, donde pudo compartir ideas y escuchar experiencias. La conexión con otros la inspiró, y al mismo tiempo, le mostró que el camino del crecimiento personal se sembraba en la colaboración y en el intercambio de conocimientos. Sus nervios aumentaban, pero su determinación la mantenía en el camino. Consiguió compartir su plan de negocios en una presentación en el grupo, exponiendo no solo su idea, sino también su vulnerabilidad. La respuesta fue abrumadora y positiva. La sensación de ser vista y validada por su esfuerzo acumulado le devolvió la confianza que tanto necesitaba. Sin embargo, cada triunfo parecía estar empañado por la sombra de Alejandro. Su ausencia se notaba en esas noches de insomnio, cuando su mente se desviaba hacia él y su mundo de posibilidades. Las charlas que habían tenido se repetían en su cabeza como un eco, pero su vida en las últimas semanas había tomado el curso de una flecha. Uno que podía volar lejos, pero que también podría romperse si un cambio de dirección lo desequilibraba. Cuando un nuevo mensaje de texto de Alejandro llegó a su pantalla, un simple «podemos hablar», la tomó por sorpresa. La mezcla de ansiedad y emoción se reflejaba certeramente en su pecho, despertando en ella un mar de posibilidades. Tal vez ese encuentro podría plantearle la oportunidad de combinar su vida reciente con su anhelo amoroso. Con el dispositivo en la mano, la certeza de un nuevo dilema se instaló. ¿Podría realmente arriesgar lo que había construido por la posibilidad de amor y conexión con Alejandro? Mientras las palabras flotaban en su mente, se dio cuenta de que no solo estaba en juego su vida personal, sino también la de su familia. ¿Sería capaz de abrir su corazón a pesar de la presión que sentía? ¿O se aferraría a lo que había edificado con tanto esfuerzo, temiendo que una decisión equivocada pudiera romper el frágil equilibrio que tanto le había costado alcanzar? La inquietud seguía mordiéndola mientras pensaba en su respuesta, y un nuevo cruce de caminos se respiraba en el aire. María se sentó en la cama, el teléfono vibrando entre sus manos. La luz de la pantalla iluminaba su rostro cansado, después de una larga noche de trabajo y estudio. En su mente, la conversación con Alejandro se repetía como un mantra. Hablar con él significaba explorar un camino que había estado guardando, casi con temor, pero que al mismo tiempo la llenaba de una mezcla de expectativa y ansiedad. A lo largo de las últimas semanas, había logrado un avance notable en su plan de negocio, pero el eco de sus sentimientos por Alejandro aún resonaba. Esa tarde, mientras navegaba por el grupo de emprendedores en línea, su mente hizo un giro inesperado. Se dio cuenta de que no solo estaba construyendo un negocio, estaba empezando a forjar una identidad. Cada intercambio, cada consejo recibido y cada apreciación compartida eran ladrillos que cimentaban su nuevo yo. En cada conversación, desnudaba sus temores y expectativas, y eso la llenaba de una fuerza que nunca había imaginado tener. Al caer la tarde, decidió que era el momento de reencontrarse con Alejandro. Se preparó para su encuentro con nervios que no podía disimular. En medio de ese vaivén emocional, recordó un consejo de una experta en el grupo de emprendedores. Cada riesgo es una oportunidad de crecimiento. Aquella frase la llevó a decidir que, sin importar el desenlace, debía ser honesta con sus sentimientos. A la mañana siguiente, llegó al café donde habían quedado. Observó cómo se organizaban los pequeños espacios, mesas llenas de gente,
la máquina de café haciendo su trabajo habitual, y un ambiente cálido que contrastaba con sus dudas internas. Cuando vio a Alejandro, una oleada de memorias la invadió. Sonrisas compartidas, conversaciones profundas, momentos de vulnerabilidad. La duda comenzó a desvanecerse, dejándole espacio a una necesidad de conectar, aunque fuera por un instante. «Hola María», dijo Alejandro, su mirada intrigante y llena de historia, como si cada palabra no pronunciada añadiéndose a la agenda de su pasado. «Me alegra que hayamos podido vernos». Ella respiró profundo, sintiendo que el mundo exterior desaparecía. «Tenía que hacerlo», respondió. «He estado pensando mucho en nosotros, y en todo lo que he estado construyendo en este tiempo». La conversación fue un vaivén de emociones, en la cual ambos compartieron sus miedos, esperanzas y frustraciones. Alejandro, con una sinceridad abrumadora, le reveló que también había estado lidiando con sus propias inseguridades en cuanto a su relación. Cada palabra ofrecía una ventana a su espíritu, y algo brillante se iluminó dentro de María. En esa vulnerabilidad, descubrió que nadie está exento de luchas, ni siquiera quienes parecen tenerlo todo. Alejandro planteó una propuesta inusual. «María, ¿y si trabajamos juntos en un proyecto? Podría ser la plataforma perfecta para combinar nuestras habilidades». La idea chisporroteaba en el aire, y aunque María sintió una punzada de resistencia, la voz de su familia resonando en su mente, su responsabilidad a donde pertenecía, también percibió la euforia de una nueva oportunidad que podría complementar sus esfuerzos. Mientras el café se llenaba de una suave música de fondo, un nuevo dilema se dibujó en su mente. ¿Sería capaz de fusionar su vida personal con su crecimiento profesional? Estaba lista para aceptar que, a veces, el amor y el éxito podían coexistir, ¿o debía seguir el camino más conservador que había trazado para sí misma? Mientras se perdía en el cruce de caminos que ahora enfrentaba, una inquietante resolución comenzó a formarse. De repente, el futuro parecía lleno de posibilidades. ¿Pero a qué costo? El café se llenó de gente, pero el espacio entre ellos se tornó denso con decisiones cruciales. Esa sensación de estar a punto de saltar hacia algo desconocido la llevó a preguntarse, ¿podría arriesgar lo que había construido por un futuro incierto, que incluía tanto el amor como el trabajo? La conversación la había transformado, pero el eco de la responsabilidad hacia su familia seguía presente. Con la decisión ardiendo en su interior, María no solo llegaba a la hora del cambio, sino a la encrucijada crucial de su vida. La pregunta pululaba, ¿sería capaz de arriesgar por lo que realmente quería? Mientras su mente daba vueltas, el siguiente mensaje de texto que llegó a su teléfono hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era un recordatorio que ella nunca había esperado recibir, y la incertidumbre se adueñó de su mente. ¿Qué nuevas revelaciones se enfrentarían? María dejó escapar un suspiro entrecortado al leer el mensaje en su teléfono. Era de su antiguo jefe, alguien que había creído que nunca volvería a contactar. «Necesito hablar contigo sobre un proyecto importante. Te prometo que podría ser de gran ayuda para tus planes». La tensión se apoderó de ella, invadiendo su mente con dudas. ¿Qué quería realmente? Había dejado atrás esa etapa de su vida para forjar su propio camino. Sin embargo, la curiosidad la empujó a contemplar la propuesta. Alejandro, captando su distracción, inclinó la cabeza. «¿Todo bien, María?» Su voz tenía un matiz de preocupación que resonó en ella como un eco. Quería ser honesta, pero también temía que recibir aquella solicitud representara un retroceso en su crecimiento. Estaba atrapada entre el deseo de experimentar lo nuevo y el miedo de caer nuevamente en la red de una dinámica cuestionable. «Recibí un mensaje de mi exjefe. Parece que quiere que participe en un nuevo proyecto», explicó con un tono neutro, intentando disimular la tormenta que se desataba en su interior. La mirada de Alejandro se tornó seria. «¿Y qué te hace sentir al respecto?». La pregunta la llevó a una profunda reflexión. En el pasado, había sido la voz de la conformidad, la que no se atrevía a salir del camino trazado por otros. Ahora, la idea de entrar de nuevo en esa esfera le causaba una mezcla de ansiedad y nostalgia. «Me siento dividida. He trabajado tanto para construir mi propio espacio, y ahora esto». Alejandro la interrumpió. «Precisamente, eso es lo que tienes que considerar. ¿Es una oportunidad para ti o una trampa del pasado?». Sus palabras resonaron como un golpe de claridad en su mente. Las oportunidades no siempre llegaban envueltas en la promesa de éxito. A veces, requerían que uno enfrentara sus temores y cuestionara su propia valía. Con esa intensidad despertando su determinación,
María asumió el riesgo de ver el mensaje como una oportunidad, no como un obstáculo. Tenía que analizar qué era lo que realmente deseaba. Redefinir sus metas implicaba abrazar la incertidumbre y alejarse de la necesidad de complacer a otros. Era hora de trazar límites claros y decidir lo que estaba dispuesta a sacrificar. Necesito tiempo para pensarlo, pero ¿qué piensas tú sobre trabajar juntos? Lo dijo con una mezcla de temor y anhelo. La idea de colaboraciones más profundas le parecía tentadora. Alejandro sonrió, pero había una chispa de seriedad en sus ojos. Estoy dispuesto a correr ese riesgo, pero solo si sientes que estás lista. Me gustaría que lo tomes como una aventura, no solo algo profesional. Ese concepto de aventura resonaba dentro de María como una posibilidad sin límites. Quería ser más que un título o una función en un espacio laboral. Deseaba ser la arquitecta de su vida, creando su propio refugio. La idea de colaborar con alguien que no solo comprendía el mundo empresarial, sino también sus aspiraciones emocionales, excitaba su creatividad. Mientras su mente giraba, el café comenzó a desvanecerse y a transformarse en un símbolo de sus decisiones. Se sentó erguida, sintiendo que las expectativas que la habían consumido comenzaban a desvanecerse. Las conversaciones que compartía, tanto en el mundo del emprendimiento como con Alejandro, alimentaban su nuevo legado. Todo era posible, pero había que estar dispuesta a dejar ir. Estoy lista para explorar esta aventura contigo, a mi manera. Sus palabras, a pesar del vacío que las rodeaba, estaban cargadas de un nuevo sentido de voluntad. El teléfono vibró nuevamente, esta vez con un nuevo mensaje. Necesito que respondas pronto. Las fechas son límite. Las decisiones deben ser rápidas. La urgencia en las palabras resonó más allá del simple contenido, dándole una vez más la sensación de que estaba al borde de una bifurcación crucial. Así, mientras contemplaba el horizonte personal y profesional, la imagen de dos caminos divergentes se planteaba ante ella. María sabía que el tiempo era su aliado, pero también su enemigo. La verdad de su futuro estaba en juego, y cada noticia tocaba las fibras de su ser. Mirando a Alejandro, se preguntó si necesitaría más que claridad para decidir su camino. Tal vez requiriera coraje, pero la revelación que la sobresaltaría sería aún más compleja de entender. Mientras la música de fondo llenaba el aire con una suave melodía, María se dio cuenta de que su vida podía volverse extraordinaria. O un engaño disfrazado de oportunidad. El próximo mensaje de su exjefe podría cambiar el rumbo de su historia para siempre. Estaría preparada para afrontar los desafíos inesperados que vendrían. María cerró los ojos por un momento, dejando que la música y el murmullo de la cafetería fluyeran a su alrededor, mientras un torbellino de pensamientos la invadía. La sensación de estar atrapada entre su pasado cargaba una presión indescriptible. Reflexionó sobre todo lo que había trabajado para llegar hasta aquí. Decidió que el momento era propicio para evaluar lo que quería realmente. Llenó su mente de objetivos concretos y satisfechos. Desde su decisión de emprender, había descubierto facetas de sí misma que la sorprendían. Su capacidad para enfrentarse a enemigos invisibles, la habilidad de tejer redes de apoyo, y el convencimiento de que tenía algo valioso que aportar al mundo. Esa evolución personal no solo era un proceso, sino un acto de valentía que exigía autenticidad en cada decisión que tomaba. ¿Podría este proyecto, de alguna manera, alinear mis valores con mis nuevas aspiraciones?, se preguntó, dejando que la inquietud se transformara en un fuego interno que la impulsara. La respuesta que emergió en su mente fue clara. Debería investigar más. Esos minutos pasaron, y lo que había sentido como una trampa ahora se asemejaba a una oportunidad para redefinir su propia narrativa. Alejandro, observándola, parecía captar su transformación. ¿Estás teniendo alguna revelación?, inquirió con una evidente atención. Esa pregunta lo desató todo dentro de María. Lo que me preocupa no es solo el proyecto. Siento que se presenta una oportunidad para reescribir mi historia y no quiero desaprovecharla. Entonces debes actuar, respondió Alejandro. Su voz era firme y confiada. Si lo que buscas es crear algo auténtico, la oportunidad está en tus manos. Pero recuerda, la verdadera aventura comienza cuando decides qué es lo que realmente quieres. Su mirada, empática y directa, resonaba con la valentía que estaba despertando en ella. Fue en ese instante que María decidió establecer un viaje de autoevaluación. No se limitaría a responder al mensaje de su ex jefe, sin antes aclarar sus verdaderos deseos. Se tomaría el tiempo necesario para analizar su trayectoria y, si lo consideraba existencialmente auténtico,
podría integrar el pasado en su presente, sin perderse a sí misma en el proceso. La urgencia del mensaje aún pulsaba en su mente, pero ahora con un matiz de poder. Empezó a escribir una lista de preguntas que necesitaba responder antes de tomar su decisión. ¿Este proyecto alimentaría su pasión? ¿Las condiciones eran favorables para mantenerse fiel a su esencia? María se sintió embargada por el calentamiento emocional que generaba la incertidumbre, y aunque el miedo crecía, aquel era el miedo del crecimiento, del que acompaña a los grandes saltos. Con cada pregunta escrita en su libreta, un sentido renovado de urgencia la empujaba hacia adelante. Se permitió ver las oportunidades ocultas que podrían surgir del encuentro con su pasado. No una traición a sí misma, sino un desafío que podía redefinir su camino si lo trataba como un paso hacia adelante y no hacia atrás. La idea de utilizar la experiencia pasada como una herramienta para construir un futuro le otorgaba una nueva perspectiva. Cuando finalmente se decidió a enviar su respuesta, su pulso latía con intensidad. «He decidido que estoy dispuesta a escuchar tu propuesta», escribió, introduciendo las condiciones que resguardaban su autonomía. Al apretar el botón de enviar, una mezcla de liberación y temor la aturdía. Había tomado el control de la situación y, en ese acto, se sintió más segura que nunca. Alejandro, al notar su gesto, sonrió. «Estás dando pasos audaces. Eso es lo que lo convierte en una aventura», valorando no solo su decisión, sino el crecimiento que había comenzado a manifestar. Sin embargo, en la calma que siguió, un nuevo mensaje llegó. Esta vez, la pantalla mostraba una foto y un anexo que disparó su curiosidad. «Mira esto, algo que tal vez te interese saber antes de la reunión». Mientras el corazón de María se aceleraba, se preguntó si aquello desvelaría una pieza clave en el rompecabezas que estaba construyendo. Era evidente que su camino estaba lleno de hilos que conectaban su pasado con un futuro incierto, y el descubrimiento de ese secreto podría cambiarlo todo. ¿Cuánto estaba dispuesta a aprender sobre lo que realmente significaba esa propuesta y, más importante aún, sobre sí misma? María tomó una respiración profunda, sintiendo el leve temblor de su mano al abrir el mensaje. La imagen que apareció en la pantalla era intrigante. Un documento en PDF que llevaba el logo de la empresa de su ex jefe, acompañado de una fotografía de un evento reciente, donde se entremezclaban figuras prominentes del sector. La información prometía ser crucial. Si realmente quería utilizar el pasado como trampolín hacia su futuro, este podría ser el momento de dar un paso decisivo. Al descargar el archivo, su mente comenzó a agitarse. ¿Qué oportunidades escondían esos nombres? Una parte de ella anhelaba explorar los contactos, ese mundo que alguna vez conoció, mientras otra parte la advertía del riesgo de perder lo que había construido. En aquel instante, se dio cuenta de que su desarrollo personal dependía no solo de aceptar su pasado, sino también de determinar lo que realmente quería preservarlo. Mientras leía el contenido, fue evidente que el mensaje contenía más que simple información. Había referencias a un próximo proyecto, un ambicioso plan de innovación que podría marcar una diferencia significativa en el sector. Eso la llenó de un prurito de ambición. El desafío de liderar algo que resonara con sus nuevos valores sería una prueba de fuego. Pero, ¿estaba dispuesta a sumergirse de nuevo en un entorno que anteriormente la había decepcionado? Ella se preguntó si sería capaz de implementar su visión en un esquema tan estructurado. Había aprendido tanto desde que decidió emprender. Sus habilidades de liderazgo habían florecido como nunca antes. Desde tejer conexiones hasta enfrentarse a la incertidumbre, se había transformado en una mujer que valoraba su voz. La duda comenzó a amainar cuando recordó cómo había tomado con valentía el control de su vida. Aquel podría ser solo otro paso. Si decides embarcarte de nuevo, asegúrate de establecer tus límites, resonó la voz de Alejandro en su mente. Su apoyo había sido un pilar fundamental, pero como siempre, había dejado la decisión en sus manos. Sintió confianza al recordar las reuniones en las que había defendido sus ideas, las veces que se había encontrado vulnerada, y aún así se había levantado ante la oposición. Con una nueva determinación, comenzó a escribir su propia propuesta, incorporando su deseo de autenticidad y un enfoque fresco. A medida que su habilidad de autoevaluación se intensificaba, se percató de que su visión era más clara. No solo quería un proyecto, quería un propósito. Su carta lo dejaría claro. Al afinar cada palabra, comprendió que no se trataba de competir en el antiguo esquema. Era su oportunidad para redefinir lo que el éxito significaba para ella.
Se sintió empoderada al redactar una propuesta que no solo incluía sus condiciones, sino que también integraba sus valores como gerentes y su deseo de un enfoque humanista en el negocio. La noche se sucedía en la ventana, envolviendo la habitación en una atmósfera introspectiva. Una vez finalizada, enviarla fue un acto que resonó con toda la valentía desarrollada en su camino. María se sintió lista para enfrentarse a las repercusiones, sin esconderse detrás de su miedo. Ciertamente, el mensaje que había llegado había sido el disparador. Pero lo que surgió de ello fue mucho más que un simple reto. Se trataba de una oportunidad para reconciliar su yo antiguo con el nuevo, para abrazar un futuro que aún latía con preguntas y expectativas. Sin embargo, cuando el reloj marcó un silencio, un nuevo tintineo irrumpió en la quietud. Un mensaje más apareció, pero esta vez el destinatario era distinto, un nombre que no esperaba ver. La curiosidad la llevó a abrirlo con cautela. La revelación de quién había enviado aquel mensaje hizo que su corazón se acelerara aún más. María comprendió que había llegado el momento de enfrentar las realidades que había estado eludiendo. ¿Qué secretos podría guardar esa conexión inesperada y cómo impactarían en su viaje personal y profesional? María sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad al abrir el mensaje. El nombre que había aparecido era de alguien que había amado profundamente, alguien que había creído perdido para siempre. Su pulso se aceleró. Al leer las primeras líneas, un torrente de recuerdos la invadió. Las noches de risas, los sueños compartidos, y también las traiciones que habían dejado cicatrices en su alma. Sin embargo, todo había cambiado, y ella no era la misma mujer que una vez se dejó llevar por las promesas de una vida ideal. Consciente de su transformación, se obligó a centrarse en el contenido del mensaje, en lugar de sucumbir a la nostalgia. Era una invitación a un encuentro para discutir una nueva oportunidad de negocios. Allí, en ese redescubrimiento, se le presentaba un dilema. ¿Había realmente dejado atrás ese capítulo de su vida? ¿O estaba dispuesta a volver a experimentar las dinámicas complicadas que había intentado evitar? María se sentó erguidamente mientras sopesaba las implicaciones. Durante meses, había trabajado arduamente para establecer su propia voz y dirección en el mundo profesional. Había aprendido a valorar su independencia y a priorizar sus principios sobre ambiciones vacías. Esa llamada del pasado presentaba la oportunidad de conectar con alguien que podría abrir puertas, pero también la tentación de caer en viejos patrones. No obstante, en su horizonte, el eco de los límites que le había enseñado Alejandro resonaba. Era el momento de poner a prueba todo lo que había aprendido sobre sí misma y cómo deseaba avanzar. En lugar de permitir que el temor la paralizara, decidió que esta vez se presentaría a la reunión con una clara intención. No se trataría de revivir viejas emociones, sino de evaluar la oferta desde una nueva perspectiva. Así, comenzó a prepararse meticulosamente. No se limitaría a su antigua ambición de sobresalir en una relación personal. Su enfoque sería profesional y enfocado, determinado a separar los aspectos personales de lo que pudiera surgir. Redefinió su estrategia, poniendo el énfasis en sus valores, su deseo de autenticidad y la responsabilidad que sentía hacia aquellos que trabajaban con ella. Este encuentro sería una afirmación de su crecimiento, no una regresión a su pasado. En la siguiente semana, el día del encuentro se acercó. María comprobó su atuendo, cada elemento revelando su nueva imagen, la mujer resiliente e independiente que había forjado en su camino. Al salir de casa, se sintió solidaria en su elección, como si cada paso la acercara a una nueva fase en su viaje. Al llegar al lugar previamente acordado, el aire vibraba con electricidad. La conversación prometía ser intensa, llena de desafíos y revelaciones. Con cada segundo que pasaba, duda y determinación bailaban en su interior. El momento de la verdad había llegado, y todo lo que había sembrado en su trayectoria sería puesto a prueba. A medida que el personaje de su pasado hacía su entrada, María sintió que sus nervios se agudizaban. Cada uno de sus pasos tiraba de ella hacia momentos que había superado, pero también la impulsaba hacia adelante. La conversación que iba a mantener no solo definiría su futuro profesional, sino que también era una oportunidad para descubrir cuánto había realmente cambiado. La mirada de su expareja, cálida pero inquisitiva, la buscó en la multitud. Sin embargo, lo que ella vio fue la oportunidad de reafirmar su fortaleza. Tenía que aceptar que cualquier revelación que surgiera podía abrir nuevas puertas o crear más dudas en su camino hacia el desarrollo. ¿Podría este encuentro impactar su vida de maneras que jamás había imaginado? El encuentro estaba a punto de comenzar,
y María no podía evitar preguntarse qué secretos y oportunidades revelarían las palabras. ¿Realmente estaba lista para escuchar lo que el destino tenía preparado para ella? María respiró profundamente, sintiendo cómo el aire fresco impregnaba su ser de confianza. Cruzó el umbral de la sala de reuniones, donde un elegante grupo de empresarios esperaba. Entre ellos, Alejandro aparecía como una imagen completa de su pasado, carismático, pero también portador de sombras. Había llegado la hora de proponer condiciones claras y de establecer límites firmes, algo que había aprendido a hacer cuando su mente había pasado de la fragilidad a la fortaleza. La reunión comenzó de manera protocolaria, pero María observó cada interacción. Consciente del poder psicológico de su presencia, fue ajustando su postura, eligiendo cuidadosamente sus palabras, mientras analizaba cómo Alejandro intentaba encandilar a todos con su habitual encanto. Sin embargo, la María que estaba frente a ellos, no era la que alguna vez se había dejado seducir ciegamente. Esta María había cultivado su voz, y sabía que debía ser escuchada. A medida que la conversación progresaba hacia la propuesta de Alejandro, que incluía una colaboración que prometía expandir su carrera a nuevas alturas, un pequeño destello de duda cruzó por su mente. ¿Sería posible que esa supremacía profesional dependiera de alguien cuya lealtad había cuestionado en el pasado? Consciente de sus emociones, María formuló preguntas incisivas, cada una diseñada para descubrir las verdaderas intenciones tras el interés aparente de Alejandro. ¿Cuáles son los beneficios claros de esta colaboración para mí y para mi equipo?, preguntó con firmeza, su voz resonando en el aire como un desafío. Fue una señal clara. No estaba dispuesta a servir solo como una extensión de la ambición de Alejandro. Sus colegas la miraron con un respeto renovado, y María sintió una oleada de satisfacción al notar que había ganado su atención. Este era un nuevo juego, y ella estaba decidida a jugar con su propio conjunto de reglas. La conversación se tornó más intensa. Alejandro, algo sorprendido por la respuesta centrada de María, comenzó a revelar secretos del proyecto, incluidos detalles sobre inversores potenciales y conexiones que podrían beneficiar a su carrera. Pero en el entrelazamiento de intereses, su antigua relación parecía asomarse, y María sintió que su corazón empezaba a latir con fuerza. ¿Era posible que este encuentro le ofreciera la oportunidad de sanarse no solo profesionalmente, sino también emocionalmente? Mientras intercambiaban ideas, María sintió que el subtexto de sus palabras contenía ecos de lo que una vez vivieron juntos. Sin embargo, ahora tenía la claridad para discernir lo que realmente valía la pena por sí misma. Cada palabra que él pronunciaba parecía tener un ritmo que, una vez, le habría hecho perderse, pero ahora resonaba con un sentido de propósito. Al finalizar la reunión, hubo un momento de silencio. Alejandro la miró fijamente, como si buscara la aprobación que él solía obtener de ella con solo sonreír. Pero esta vez, María no era una mujer a la que podía manipular. No estamos en el mismo lugar que antes, Alejandro. Nuestras visiones no coinciden, dijo con voz decidida. Mientras esas palabras salían de su boca, sintió un alivio profundo. Pero cuando se disponía a salir, Alejandro la detuvo con un apunte que la tomó por sorpresa. «Hay algo más que no te he contado», dijo, su tono ahora grave. «Algo que puede cambiar todo lo que conoces sobre tu futuro, y el mío». María sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que, a pesar de su autocontrol, el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Con cada paso que daba hacia la salida, una nueva pregunta surgió, junto con la inquietante sensación de que aquel encuentro no era un simple relato de negocios, sino el inicio de un capítulo que podría reescribir su historia por completo. ¿Qué secretos guardaba Alejandro que podrían cambiar la trayectoria de su vida nuevamente? María se detuvo en seco, la incertidumbre abrazándola mientras Alejandro pronunciaba aquellas palabras cargadas de misterio. Un nuevo dilema se planteaba ante ella. ¿Podía realmente afrontar las verdades ocultas de su pasado, sin perder de vista el futuro que había comenzado a construir con tanto esfuerzo? Sintió el peso de sus decisiones, pero sobre todo, la necesidad de seguir avanzando. ¿De qué hablas, Alejandro?, preguntó, su voz temblando ligeramente, reflejo de la mezcla de temor y curiosidad que la invadía. Fue consciente de cómo su capacidad de mantenerse firme había evolucionado, y la realidad era que estaba lista para conocer lo que sea que sucediera. Alejandro tomó una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Hay un proyecto en el que estoy trabajando, y he descubierto que tu madre era parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Esto podría beneficiar a tu familia y a ti.
pero lo necesitas saber antes de que yo te explique. La revelación cayó como un rayo. La historia de su madre, que había creído tan distante de su vida actual, volvía a entrelazarse con su presente de manera inesperada. María sintió un torbellino de emociones chocando en su pecho. Había trabajado incansablemente para desvincularse de su pasado, pero ahora éste parecía reclamar su atención con urgencia. ¿Qué quieres decir con que mi madre estaba involucrada en esto?, preguntó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Alejandro se acercó, como si cada palabra que fuera a pronunciar tuviera el poder de cambiarlo todo. Ella fue parte de un círculo de emprendedores revolucionarios, y su visión inspiró a muchos. Lo que encuentres podría transformar tu plan de negocios en algo más grande de lo que pudiste imaginar, explicó, y sus ojos brillaban con una mezcla de seriedad y confianza. María sintió que un nuevo portal de posibilidades se abría ante ella. No solo su historia personal cobró significado, sino que su búsqueda por dignidad y reconocimiento en el mundo empresarial empezaba a tomar forma. El deseo de demostrar su valía se entrelazaba con la necesidad de entender la herencia emocional que llevaba consigo. Sin embargo, un rayo de duda la atravesó. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué quieres realmente de todo esto?, inquirió, reubicándose en esa postura firme que había aprendido a adoptar. La autoconfianza la empoderaba, y, a pesar de la incertidumbre, no iba a dejar que su historia fuera manipulada. Alejandro la miró. Porque no quería presionarte. He visto cómo has crecido y construido tu propio destino. Esta no es solo una oportunidad para ti. Es para todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos. Quiero que uses tus talentos y habilidades para darle voz a lo que realmente importa. Al mirarlo a los ojos, María empezó a comprender que este era un momento clave. Sus temores y aspiraciones se entrelazaban en un mismo espacio. Si se aferraba al miedo, perdería la oportunidad de descubrir la verdad detrás de su historia familiar y de avanzar hacia su nuevo camino profesional. Entiendo que esto puede ser valioso, pero necesito hacerlo a mi manera, afirmó María, consciente de que su crecimiento personal y profesional no podía depender de nadie más. La conversación se transformó en una danza de aspiraciones y verdades, donde ambos compartieron sus visiones para el futuro. Juntos comenzaron a esbozar la posibilidad de un proyecto que honrara la memoria de su madre y el legado que ella había dejado. Era un desafío monumental, pero María se sintió lista para confrontarlo, uniendo sus habilidades con la intuición de Alejandro en un enfoque colaborativo. Con el tiempo, María fue capaz de equilibrar su vida familiar y aspiraciones propias. Con cada paso que daba hacia el proyecto, su comunidad comenzó a apoyarla. La historia de su madre resurgía como un símbolo de inspiración, conectando a otros con sus vivencias para forjar algo nuevo. La culminación de su presente y legado familiar encontró asidero en una presentación formal frente a inversores interesados. María sabía que estaba lista. Su trabajo duro había cosechado frutos y, lo más importante, había construido una red de apoyo que celebraba su autenticidad. Al finalizar su exposición, las palmas resonaron en la sala. Los rostros familiares de su madre, su hermano Daniel y Alejandro, se mezclaban en una mezcla de orgullo. María sintió que no solo había alcanzado un hito profesional, sino que también había sanado viejas heridas. Este logro era más que un triunfo individual. Era la culminación de un viaje compartido. Había demostrado no solo su competencia en el mundo empresarial, sino que había quebrado las cadenas de un pasado que la mantenía atada. En ese instante, el aire se iluminó con un nuevo propósito. La vida que siempre había deseado estaba aquí, forjada a través de cada decisión que había tomado con firmeza. Con mirada decidida, María miró a Alejandro, quien le sonrió en reconocimiento. Quizás no todo sería perfecto, pero tenía claro que el camino que había decidido tomar y las preguntas que había respondido acerca de sus deseos habían hecho eco en su éxito. María ahora se sentía capaz de conquistar cualquier asunto del que se propusiera, junto a la fuerza que emanaba de su propia historia. Reflexionando sobre sus logros, se sintió orgullosa. Había encontrado la manera de integrar el pasado y el futuro, honrando a su familia mientras construía un legado propio. Con cada paso firme, había demostrado que los sueños pueden hacerse realidad si uno está dispuesto a pelear por ellos. Ahora era su momento. Se había liberado de las dudas, y en su pecho ardía la pasión de saber que, finalmente, era dueña de su destino. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que inspira y crece junta.
Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más personas se sientan inspiradas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este increíble final y compártele a 5 amigos que necesitan ver este mensaje de superación. Este es el momento de mostrar tu apoyo real.